Hoy vamos a hablar de la humillación. ¿Por qué? ¿Por qué son tan significativas las humillaciones? Piensa en un momento de tu vida donde hayas sido humillado. Seguramente aún causa una reacción, un sentimiento fuerte dentro de ti. Hoy vamos a explorar la humillación desde una perspectiva evolutiva. La humillación tiene ciertos temas en común, pero algunos ejemplos de momentos humillantes son cuando se burlaron de tu respuesta incorrecta frente a tus compañeros, o como Elliot, cuando fuiste rechazado románticamente, quizá en frente de otras personas, quizá una crítica de un superior, darte cuenta que te engañaban, que todos sabían menos tú, o que traías roto el pantalón y se te veía de más, aunque quizá eso ya no aplique tanto. Una respuesta tan fuerte debe tener una función. La evolución no hubiera moldeado una reacción, una sensación tan negativa si no fuera importante, si no sirviera de algo. Si lo pensamos, la humillación sucede cuando perdemos valor, o al menos percibimos que perdemos valor frente a los demás. Y así como Elliot, que la humillación del rechazo constante lo llevó al extremo, quizá tú también en alguna ocasión hayas sido empujado a uno de estos extremos. El de esconderte, refugiarte, aislarte, o el haber explotado, tratado de buscar represalias. Y desde un enfoque evolutivo esto tiene sentido como una forma de intentar recuperar nuestro valor. Por lo que es importante preguntarnos por qué la humillación duele tanto, qué función puede tener en nuestra historia y qué efecto tiene en nuestra mente y en nuestras vidas a largo plazo. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es exactamente la humillación? ¿Es una emoción, así como el miedo, como la ansiedad, como la alegría? ¿O es algo diferente? Quizá más complejo. En mi opinión, a diferencia de las emociones básicas o principales, como el enojo o el miedo, la humillación pertenece a la clasificación de emociones secundarias o emociones sociales, donde entran, por ejemplo, la culpa y la vergüenza. Y son emociones que son más modernas, evolucionaron hace menos en especies sociales y su función es la de mantener nuestra estabilidad en la manada, no ser rechazados, llevar la fiesta en paz. Pienso que no puedes separar la humillación de la vergüenza, pero no son lo mismo. Y más adelante, la humillación se empezó a asociar con el castigo divino, lo cual tiene mucho sentido. Si tomamos en cuenta que no podemos hablar de humillación sin hablar de orgullo, entre más alto sea el orgullo, más propensos somos a sufrir humillaciones. De hecho, hay un concepto en la mitología griega que yo pensaba que era una diosa, que se conoce como Ubri o Hubri, no sé, y se refiere a ese castigo que le sucedía a las personas que les empezaba a ir muy bien y se confiaban de más, es decir, se volvían orgullosas, se volvían soberbias. Por lo tanto, esto mantenía a las personas un poco con los pies en la tierra porque sabían que si se dejaban llevar por el orgullo, por la soberbia de los buenos tiempos, este efecto, como yo lo veía, esta diosa iba a venir a castigarlos con el castigo divino de la humillación para volverlos a bajar. Y de hecho, pienso que esto fue una forma con la que se intentaba explicar este sentimiento que tenemos los humanos de ansiedad cuando las cosas están yendo muy bien. Nos hacía precavidos para quizá protegernos de la humillación. ¿Y por qué tendría sentido? Bueno, porque las personas muy soberbias, que se empiezan a creer que no necesitan a los demás, que no necesitan seguir las reglas, se ganan quizá el rechazo, el odio del grupo, y bueno, vienen estos castigos divinos que muchas veces pueden ser sociales. A nadie le gustan los soberbios. La humillación siguió siendo importante más adelante, ya en el siglo XX, que se comenzó a estudiar como una experiencia emocional única, es decir, era parte de las otras emociones. Helen Lind escribió que la humillación es como una herida profunda a la dignidad. Y eso podría ser una buena descripción de la humillación, una situación que nos hace perder la dignidad ante los demás, no causada por nosotros la mayoría de las veces. Y para entender por qué la humillación duele tanto, tenemos que hablar del orgullo, desde el enfoque de la psicología evolutiva. El orgullo puede ser un sistema de motivación social que regula nuestro estatus. Jessica Tracy y Richard Robbins lo dividen en dos tipos: el orgullo auténtico, es decir, el que está basado en logros reales, y el orgullo arrogante, el cual es más defensivo y en mi opinión podría estar relacionado con el narcisista vulnerable, ese que se cree superior a los demás pero que piensa que no lo aprecian, que la gente probablemente estaba en su contra. It's an injustice. Cuando somos humillados, sentimos que perdemos valor frente al grupo. Es como si nos arrebataran de golpe el lugar que solíamos ocupar. Es literalmente un golpe a nuestro sentido de identidad. Por ejemplo, investigaciones de Naomi Eisenberg
y Matthew Lieberman han mostrado que el rechazo social activa las mismas áreas que el dolor físico, como la ínsula anterior, que está relacionada también con el asco y con la percepción de la experiencia interna, y la corteza cingulada anterior dorsal, que tiene que ver con la emocionalidad de las sensaciones del dolor. No me consta, pero creo que fallas en esta parte pueden hacerte que el dolor deje de percibirse como algo negativo. Y esto tiene mucho sentido, ya que en nuestro ambiente primitivo, ser rechazado por el grupo podría significar la muerte. Por eso duele tanto. Y como humanos sabemos que duele, que a las personas no les gusta ser humilladas, y por eso es usado como una forma de castigo por gobiernos, por personas poderosas, para mantener a las personas en regla, como esas humillaciones públicas que vemos a veces en las redes sociales para castigar, para dar el mensaje no te atrevas. En lugar de golpearlos físicamente, se les golpea psicológicamente con la humillación. Por eso todos le tenemos tanto miedo a la humillación. Y antes de continuar, pienso que sería útil hacer aquí una breve distinción entre la vergüenza, la culpa y la humillación. La culpa, por ejemplo, aparece cuando rompemos nuestros propios valores. Puedes sentirla aunque no haya nadie alrededor, aunque nadie te haya visto. Es una emoción privada que nace del conflicto interno de lo que hiciste y de lo que crees que es correcto. Y como un dato curioso aparte, considero que esto comprueba que sí existen los gustos culposos, porque hay gente que dice, no hay gustos culposos. No, sí hay, déjenme explicar. Los gustos culposos son aquellos gustos que van en contra de la persona o el concepto de lo que tú te consideras que te gustaría hacer. Por ejemplo, si tú te consideras un punk, pero te gusta una canción de RBD o de BTS, si eres más moderno, sería un gusto culposo porque va en contra de tus valores, vamos a llamarle. Bueno, no importa mucho. La vergüenza surge cuando tememos ser juzgados por los demás. Y a diferencia de la culpa, que se enfoca en la conducta, hice algo malo, la vergüenza está dirigida a la identidad. Yo soy malo, soy una mugre. La humillación, en cambio, requiere público real o percibido. Pero hay que recordar que como humanos a veces percibimos que siempre estamos en el escenario, que siempre hay alguien que nos puede ver, que todo el mundo se va a enterar. Y no es sentirte mal por algo que hiciste, sino por algo que te hicieron, una injusticia. Como explica Evelyn Linder, no es solo sentirte mal, es sentirte rebajado injustamente ante los ojos del grupo. Y es esa injusticia lo que lo vuelve tan hiriente. Esa puede ser la razón por la que reaccionamos con tanta ira o intentamos escapar cuando nos sentimos humillados, como si en verdad fuera algo de vida o muerte. Se activa la ira, se activa la vergüenza, el deseo de venganza. Thomas Chet encontró que muchas personas humilladas responden con agresión, y muchas veces decimos, no, es que le dolió el orgullo, no es importante. Y aunque actualmente puede ser verdad, puede que sea insignificante el daño al orgullo, hay que recordar que nuestro cerebro todavía reacciona como si viviéramos en ese ambiente primitivo, no ha tenido tiempo de adaptarse al ambiente moderno. Y en ese ambiente fue una respuesta lógica, fue una respuesta adaptativa que nos ayudó a sobrevivir, a reproducirnos, aunque ahora, como es el tema muy seguido, nos cause más daño. Entonces la humillación pudo haber tenido una función evolutiva clara: mantener el orden social y ayudarnos a corregir el rumbo, pero como dije, muchas veces nos hace arruinarlo más. Y es importante mencionar que no somos los únicos con estas emociones. Por ejemplo, estudios de Frans de Waal con chimpancés han mostrado comportamientos similares en los chimpancés después de derrotas sociales. Todo indica que esta sensibilidad de pérdida de estatus es común en especies sociales complejas. Y hay ciertas diferencias en los hombres y las mujeres, y esto era de esperarse debido a los diferentes problemas con los que hemos lidiado en nuestra evolución como parte de uno o el otro sexo. Y aunque la humillación nos afecta de forma similar, es imposible dejar fuera las interesantes diferencias. Por ejemplo, los hombres tienden a reportar como más humillantes los eventos relacionados con la pérdida de estatus, falta de respetos, desafíos a su competencia, por ejemplo, ser corregidos públicamente, como cuando me comentan en los videos que estoy mal, cuando perdemos, ser derrotados, no tener vistas, ser ignorado o ridiculizado por otros hombres. Y es especialmente doloroso cuando sucede frente a mujeres. También experimentan más humillación cuando son percibidos como débiles, como ineptos. Para las mujeres suelen reportar como más humillantes
los eventos relacionados con la traición emocional, con el rechazo interpersonal o juicios sobre su moralidad o su sexualidad, su estilo de crianza o ser expuestos como malas personas ante otros. También hay más sensibilidad a la exclusión social y a la crítica en contextos íntimos o familiares. Es importante mencionar que a todos nos humilla casi lo mismo, solo lo que varía es la intensidad, como los celos. A los dos sexos les da celos las mismas cosas, simplemente a unos les da más celos una situación más que la otra. Pero dicho esto, ambos sexos reportan la humillación pública como uno de los eventos más intensamente dolorosos de sus vidas. Entonces, cuando daña nuestra autoridad, nuestro cerebro lo interpreta como que se va a reducir nuestro acceso a recursos, a protección, a alianzas, y en el contexto de cortejo, de parejas, pues puede disminuir nuestro atractivo percibido o valor como compañero. Por eso, un rechazo público, una burla frente a una audiencia, una traición expuesta, pueden doler tanto, porque en algún nivel nuestro cerebro sigue interpretándolo como algo esencial para nuestra sobrevivencia o nuestra reproducción. Esto también podría explicar o al menos predecir que la humillación y su intensidad varían dependiendo de la etapa de la vida de la persona y qué tan dañina podría ser para el individuo en general, y por eso tiene sentido que los adolescentes y los adultos jóvenes sean más propensos y más temerosos a la humillación, porque son los que tienen más que perder, y con la edad parece que uno se va volviendo más inmune a la humillación. Claro que nunca se vuelve totalmente inmune, pero ustedes lo pueden ver. Y esto me lleva a la burla y lo interesante que es. Si lo pensamos, la burla es una especie de tecnología moderna que está diseñada para atacar, pero en lugar de atacar físicamente, como la agresión, ataca a la reputación, es decir, un ataque psicológico. Y esto es muy interesante si lo piensas, es como una batalla virtual, como si peleáramos en los videojuegos en vez de en el mundo real donde nuestros cuerpos se pueden dañar, no solo se puede dañar tu avatar. Entonces lo que daña la burla es la percepción que tienen las personas de ti. Existes tú y existe lo que piensan los demás de ti. Y digan lo que digan, de cierto modo, siempre va a importar la percepción que tienen los demás de nosotros. Si todo el mundo creyera que eres malo, no irían contigo. Quizá por eso los dichos son así de que aventar piedras o echar tierra. Es una forma de atacar, como si quisieran destruir la identidad de la persona, quitarle su dignidad, sacarlo del camino. Por eso muchas veces reaccionamos a la burla con ira, como si en realidad estuviéramos siendo atacados, como si nuestra vida dependiera de ello. Y probablemente en algún momento primitivo, quizá la burla, este daño a la identidad, sí podría significar la muerte. Y como ya mencioné, nuestro cerebro sigue tomando este ataque a nuestra identidad, a nuestra dignidad, como si en verdad fuera algo peligroso. Y la ironía de todo esto es que muchas veces lo que hacemos para proteger nuestra identidad, nuestra dignidad ante la burla, ante molestias, es lo que termina destruyendo nuestra identidad, nuestra percepción, nuestra reputación. De nuevo la medicina se vuelve el veneno. Pero bueno, ya no vivimos en esos tiempos, ya no estamos en la sabana, dependiendo totalmente de la cooperación, donde perder nuestra dignidad momentáneamente o pasar una vergüenza momentánea no significa morir. En el peor de los casos, quizá una vergüenza temporal, pero nos recuperaríamos, seguiríamos con nuestras vidas, conoceríamos más personas. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que sí, nuestro cerebro está intentando protegernos cuando pasa una burla, pero ¿qué pasa? Su protección es lo que nos arruina, nos aísla, nos hace vivir con ira, y lo que hacemos para proteger nuestra dignidad es lo que termina destruyéndola, así como Elliot Roger. Es por eso que para mí este ha sido un tema importante, del cual también considero que no se habla mucho, y por mucho tiempo en la filosofía se ha intentado aprender a lidiar con las ofensas, con las burlas que causan humillación, con estos ataques psicológicos. Y Epicteto decía: los insultos no son nada más que aire saliendo de la boca de alguien, solo puede dañarte si tú lo permites. Hoy podemos darnos cuenta que no es necesario darle vueltas a lo mismo con la ira, o tomar una humillación o una ofensa como algo totalmente destructivo. Podemos sacudirnos, levantarnos, aprender de ello. Y bueno, espero te sirva. Adiós. Y si no quieres permitir que esto sea una humillación para mí, dale like.